El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Muy queridos hermanos, vamos avanzando ya al finalizar esta semana del tiempo de Cuaresma sobre la identidad del cristiano. Recordemos que el pasado domingo nos planteábamos eso. ¿Cuál es nuestra identidad? Y de ahí detrás de todo ello, si no tenemos claro la identidad, las crisis que vivimos, sociales, las crisis propias de nuestras edades biológicas, de las situaciones particulares que vivimos, todas esas crisis de alguna manera nos afectan. Y es lo que vivimos hoy día como en nuestra naturaleza a veces desintegrada. Y una de las grandes crisis que sufre el mundo es la polarización. Es algo muy característico que determinados gobiernos y movimientos quieren traer personas adeptas a sus filas. Y hoy prácticamente nos declaramos como parte de una bandera, de un color político, de una cierta identidad, de algunos valores que encarnan esas mismas banderas y esos ideales, y aquellas personas que de alguna manera son sus líderes. Y esto hace que nosotros vayamos también perdiendo nuestra conciencia. La Conferencia Episcopal en Colombia ayer publicó un pequeño documento y una invitación a los católicos que creo que está muy en consonancia con lo que en estos momentos nos está diciendo la palabra de Dios. La invitación a descubrir ahora, cuando dentro de pocos días estaremos eligiendo, a saber elegir de acuerdo a nuestras convicciones de fe y no por fenómenos políticos o ideologías. A saber elegir de acuerdo a dos criterios que son importantes. Por una parte, los valores humanos que encarnan cada candidato, no el movimiento como tal, el candidato, y la transparencia. Lo que significa que esos valores estén de acuerdo a lo que nuestra fe cristiana son propios. Por ejemplo, si yo veo que una persona es pro aborto, yo no debería votar por él. Si es una persona que no quiere reconocer a Dios, es totalmente un fenómeno contrario. Del hombre es el centro de todo, yo no tengo que votar por ella. Y hoy la palabra del Señor va en esa luz, en esa orientación muy clara. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos verdaderamente distintos de otros grupos? No el que vayamos a crear un movimiento político que diga movimiento de la Iglesia Católica, porque no es eso. Esa es una falacia que tenemos que tener mucho cuidado. La gente no se puede arrojar bajo una bandera ni siquiera religiosa. Eso pudo haber ocurrido en épocas anteriores. Pero sí hoy está enmarcado en la primera lectura que hemos escuchado. La palabra de Dios nos invita a la santidad, una santidad que se expresa en el amor. Y es ahí la manera por la cual el Señor hace alianza o pacto con su pueblo. Ustedes serán para mí mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Es decir, que si hay una identidad clara, es con Dios. Es con Dios. Los valores que encarnan nuestra fe en Dios. Los valores que encarnan. Eso es indiscutible.
El cristiano tiene una clara identidad y no tiene que buscar banderas políticas. Puede de pronto ver que algunos candidatos tengan ciertos valores que pueden ayudar, o tienen un conocimiento del país, o tienen una trayectoria de honestidad, pero no podemos encarnar valores que son contrarios a la fe cristiana. Y esto tenemos que hacerlo muy claro. Tristemente, en estas épocas electorales, cada uno de los muchos candidatos ocultan verdaderamente lo que son sus intenciones y motivaciones. Cuando ya están dentro del ejercicio de la política, sale a la luz sus ambiciones. Pero hoy día utilizan hasta frases y famosas por la iglesia para tratar de mostrarse como personas cercanas a nosotros. Tengan cuidado. Recuerden que incluso el espíritu del mal utilizó la palabra de Dios para de alguna manera atraer o provocar en Jesús la tentación. Eso no es suficiente. Pueden sonar hasta muy bonito a nuestros oídos, pero no es suficiente. Hoy el Señor nos dice, primero, escucha la voz del Señor. La voz del Señor que encarna ante todo esos principios máximos que son parte de nuestra fe y de nuestra identidad, la grandeza de la dignidad humana, de cada criatura hecha a imagen del Creador, hombre y mujer los formó, en familia, bajo unos valores grandes que son la libertad, en la búsqueda de la justicia, y la justicia que no encarna la violencia, ni tampoco encarna la destrucción del otro. Hoy el Señor incluso va más allá. Amar hasta el enemigo, aprender a pasar por encima de aquello que de alguna manera muchas veces se mueven entre nosotros como queriendo vernos entre personas enemigas y amigas. Eso no está bien. Segundo, mirar los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos. Mira de cerca lo que la palabra del Señor objetivamente te dice. Habrán algunos principios que no tienen nada que ver con los mandamientos, hasta se contraponen. Cuando alguien empieza a decir que hay que correr la línea ética, pues esa es una persona que no, en ningún momento va a hacer el mayor bien, porque ya está hablando de que la verdad no es objetiva, sino subjetiva. Subjetiva de quien la dice. La ley está al servicio de ellos, luego no está al servicio de un bien mayor, sino al servicio de un bien particular, de unos pocos. Camina en los caminos del Señor. Camina en la palabra del Señor. Si ustedes hacen eso, ¿qué nos dice el Señor? Ustedes serán mi pueblo y yo estaré en medio de vosotros, en medio de ustedes como su Dios. Todo ello nos conduce a un camino que es más perfecto todavía y es el camino de la santidad. Es un camino que tiende hacia la perfección, un camino que nos hace personas distintas, personas capaces de iluminar la vida y las realidades presentes, portadores de la presencia del Señor en el mundo de hoy. Hoy debería surgir en mí esta pregunta: ¿cuáles son los caminos que yo estoy andando? ¿Estoy creando mis propios caminos? ¿O a quiénes sigo? De acuerdo, porque puedo decir que soy católico, creyente en el Señor Jesucristo, pero a la vez soy seguidor solamente de un hombre o de un partido. ¿Qué decisiones me alejan o me acercan al Señor? La santidad, recordemos, es la vocación de todos. Y la santidad habla de ese camino de perfección. Puede ser que de pronto nos demos la tarea entre dos candidatos, ambos buenos, pero miramos siempre y discernimos cuál es el mejor de los dos. Ese es el camino y la exigencia de cada uno de nosotros, porque el camino tiende a la perfección, hacia siempre elegir lo mejor y no elegir lo peor. Y ojo, prestémosle mucha atención. Quien ha invertido grandes cantidades de dinero en las campañas, eso es un criterio muy claro. No llegará a hacer el bien. Porque lo que ha invertido grandemente en sus campañas, eso mismo lo tendrá que sacar después con sus electores, con lo que ellos harán de sus campañas y de sus negocios. Por otra parte, la palabra del Señor en el Salmo sigue siendo la invitación. La palabra de Dios es para nosotros luz que nos orienta.
Es un camino de libertad. Es la fuente de la alegría interior. ¿De dónde brota para nosotros esa libertad? Sino es de esa coherencia y cercanía de la palabra que Dios nos ha dado. Palabra discernida, palabra meditada, palabra que nos hace hombres y mujeres maduros para volver al Señor, para amarlo, para sentir con Él, para pensar con Él, para amar como Él nos ama. Y allí está el camino, por eso viene la perfección. Jesucristo nos invita y que tenemos que pasar los límites que la misma naturaleza nuestra nos dice. Nos dice, por ejemplo, si alguien nos ha hecho daño, pues respóndale con el mal. El Señor dice, no sean así. Ustedes no sigan bajo sus propios criterios. No pueden seguir solamente bajo los apetitos de su corazón o de su naturaleza humana. Sigan la identidad que tienen con su Padre, con su Dios. Miren lo que Él es. El cristiano no obra, ni justifica sus acciones por lo que el otro diga o haga. El cristiano se identifica con su Padre Celestial. Su Padre es perfecto, es santo, es bueno. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Sigue amando a pesar de que el otro sea un pecador. Y busca el mayor bien. Este es un criterio grande para nosotros. Dios no se queda en lo mínimo. Dios nos regala la gracia, no se guía por el instinto. Nuestra elección no debe ser basada en sentimientos, sino en decisiones sanas, maduras, reflexionadas, meditadas. Y hemos de cambiar la estructura que está de manera especial en medio de la sociedad y que hace que de alguna manera se beneficien los mismos corruptos. Cambiar esa estructura implica cambiar en nuestra mente. Ese primer cambio social se da en nuestra mente, en nuestro corazón. No desearle el mal al otro, sino desearle el bien. No devolver mal por mal, romper la cadena del odio y descubrir que tenemos una identidad clara. El cristiano no tiene que buscar banderas, ni buscar tampoco cubrirse bajo ciertas sombrillas, ideologías. Ya el Papa también lo había dicho en días anteriores sobre cuidado con las ideologías. Ya lo había dicho, vale la pena que busquemos en las redes sociales, especialmente en la página del Vaticano, ese documento que nos iluminará profundamente. El cristiano debe ser diferente. El que cree en Jesucristo obra como Cristo. Que así sea.